nos centraremos en quién es Invernom. Invernom es un catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Educativa de Barcelona. Es un maestro, licenciado y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Además, él siempre ha estado preocupado por la teoría y la práctica educativa en los distintos ámbitos y niveles, por lo que esta preocupación le ha llevado a desarrollar tareas en la formación inicial y en la formación permanente del profesorado de los niveles educativos. Además, ha recibido varios premios y ha publicado varios libros. Vamos a empezar a desarrollar la docencia como profesión. En los últimos 25 años no ha cambiado el estatus de los funcionarios, pero su forma de actuar en el ámbito profesional sí. Actualmente se cuestionan aspectos de la educación que eran inamovibles y que consideraban que las ciencias eran la base de la educación, es decir, el conocimiento de las distintas disciplinas. Ahora se incorporan en la educación aspectos éticos, morales y colegiales, comenzando a valorar la importancia que tiene el sujeto y su participación, y, por tanto, la relevancia que tiene el bagaje sociocultural, por ejemplo, la comunicación. La nueva forma de educar necesita que la profesión docente asuma nuevas competencias, es decir, la nueva era en la educación requiere un profesional de la docencia distinto. En el camino hacia la profesionalización de la docencia se plantean diversas dificultades, como por ejemplo el problema de establecer los criterios profesionales dentro de una profesión tan masificada. También la relevancia de los sindicatos de la enseñanza, la consideración histórica de la enseñanza como forma de trabajo propio de las mujeres y el hecho de que la enseñanza se haya incorporado tarde a un campo lleno de trabajos profesionalizados. Para superar estas dificultades y alcanzar la profesionalización de la docencia, se plantea una cuestión: ¿qué competencias debe asumir el docente para la profesionalización y que tengan una verdadera repercusión tanto en lo educativo como en lo social? Esta cuestión se podría dividir en dos partes. En primer lugar, una centrándonos en lo antiguo y otra enfocándonos en lo que ocurre en la actualidad. Antiguamente, la docencia era asumida como una profesión genérica, que se centraba en saber, es decir, tener un conocimiento de unas materias, y ese conocimiento suponía tener la capacidad de transmitirlo y de enseñarlo. Sin embargo, en la actualidad, además de tener ese requisito, es decir, poseer un conocimiento y transmitirlo, se hace necesario, por un lado, que el profesional de la docencia asuma autonomía profesional. Esto quiere decir que pueda decidir sobre los problemas de la profesión en la práctica, y por otro lado, el contexto, que se considera un factor fundamental, ya que la educación se entiende como transmitir el conocimiento de las disciplinas, y también supone un compromiso político lleno de valores éticos y morales, y en el que el desarrollo de la persona y la relación con las demás son un aspecto importante de la docencia. Parte 2. Orígenes del conocimiento profesional de la enseñanza. La primera es importante que necesitamos entender que el conocimiento profesional es el conocimiento que posee una persona que está directamente relacionada con uno o más campos específicos. Ahora bien, vamos a profundizar más sobre el conocimiento profesional. Y en este tema más específico es de la enseñanza, el conocimiento profesional del profesor en su profesión como un docente. La formación del profesional se ha situado en dos contextos
contradictorios o dos ambientes del sistema educativo. Por una parte, indica que la importancia de la formación del profesorado y la otra responsabiliza a la sociedad por la deficiencia de esta formación. Considerando que tratar sobre el conocimiento profesional o del conocimiento pedagógico de los profesores aún es un campo que hay que definir y analizar más allá del debate de la profesionalización docente de funciones y administración o la investigación de los ciclos del profesional, puesto que la relación del conocimiento profesional se establece entre edad y características personales y profesionales, viendo a todos los profesionales iguales sin importar su contexto. Es decir, que la formación profesional implica hacer varios estudios profundos sobre los mismos, puesto que final esto ve a todos iguales partiendo de la edad y sus características. Conocimiento profesional base. El conocimiento profesional de iniciación a la profesión que se recibe en la formación inicial. Así, existen posibles preguntas sobre la adquisición del conocimiento profesional, como cuáles son los contenidos, capacidades, destrezas o habilidades básicas que un docente que debería tener antes de la enseñanza, o cuál es el conocimiento necesario y relevante y cuál no es necesario, o cómo se identifica un conocimiento profesional especializado. Hay muchas investigaciones sobre el conocimiento profesional de los profesores y es muy difícil que un conocimiento pedagógico base sea especializado porque está muy vinculado a la acción. Por eso, una parte de este conocimiento es práctico a través de la experiencia en la actividad profesional. Cuando la enseñanza se considera una profesión, se analiza en base de una expansión del conocimiento profesional desde una perspectiva de técnica y funcionalista. Identifica los competentes del profesor para intervenir los efectos en el alumnado. Por ejemplo, un estudio de Oliva y Hanson 1980 USA, según Oliva, un profesor eficaz es estar completamente preparado en su tema, tener una amplia educación general, entender el papel de la escuela en la sociedad, tener un concepto adecuado de sí mismo, entender el concepto principal del proceso del aprendizaje, demostrar una técnica eficaz del aula, manejar eficazmente la gestión del aula, procesar las características personales que conducen al éxito en el aula. Mientras, según Hanson, un profesor eficaz está interesado en los estudiantes como individuos, tener paciencia y dispuesta a repetir, mostrar justicia, humorística, mente abierta, informal, conocer e interesar el tema, y es limpia en apariencia. En esta perspectiva se distinguen tres componentes en el conocimiento profesional práctico. Primera,
ciencia básica. Segundo, ciencia aplicada o ingeniería. Y tercero, es competencias y actitudes. Ciencia básica, eso es que el conocimiento profesional es una disciplina en la que se desarrolla la práctica. Se llama es conocimiento profesional del contenido. Ciencia aplicada o ingeniería a partir de los procedimientos diarios. La resolución de problemas se relaciona con el desempeño del estudiante y podría denominarse el conocimiento didáctico del contenido. Un componente de competencias y actitudes que se relaciona con su intervención y actuación al servicio de clientes, utilizando el conocimiento básico y aplicado subyacente. Así es el conocimiento profesional psicopedagógico. Igualmente, algunos factores como subordinación de la profesión a la producción del conocimiento de otros, la desconfianza en el profesorado, la separación entre teoría y práctica y aislamiento profesional. En resumen, no solo son cuestionados los planteamientos de forma de transmitir el conocimiento, sino que el olvido del conocimiento profesional, cultural y el conocimiento práctico con su carga de compromiso científico, político y moralidad de la profesión. El conocimiento sobre la implementación de la enseñanza en todos los docentes se dispersó en diferentes momentos, como la experiencia previa como alumno cada día es mayor y se comparte con la población. La socialización profesional mediante la formación inicial específica. La vivencia profesional es el siguiente en la práctica profesional para tener un conocimiento profesional. Y la formación permanente que tiene una función de cuestionar o legitimar el conocimiento profesional puesto en práctica también asume un papel de descubrir la teoría para ordenarla, fundamentarla, revisarla y destruirla si fuera preciso. 3. El conocimiento profesional base. Primera socialización. Formación inicial. Cursos de preparación. Futuros profesores. El currículum formativo. El currículum oculto y el aprendizaje práctico. La primera socialización se ha denominado adquisición del conocimiento pedagógico vulgar. Este hecho ha influido en el punto de vista de los ciudadanos, ya que hoy en día hay más cuidado, preocupación y calidad en el método de enseñanza, por lo que la socialización vulgar se considera como la asunción de esquemas o imágenes terminados por la enseñanza. Estas condiciones han hecho que la formación de profesor sea compleja, es decir, requiere de más trabajo y esfuerzo a la hora de ejercer como docente. También se debe tener en cuenta que hay una gran dificultad a la hora de realizar prácticas en el entorno educativo, ya que debemos preocuparnos de la manera que tienden a aprender los alumnos. Es decir, no solo tenemos que enseñar materias, sino enseñarles a tener una manera de pensar, cuidarse, etc. ¿Cómo superar las antiguas prácticas escolares de la profesión de enseñar en el futuro? El profesor Invernón defiende que la socialización vulgar debería servir como base en los programas de formación del profesor, es decir, se debe recuperar las prácticas vividas como alumno, por lo que en la formación inicial se debería indicar si las antiguas prácticas son buenas o malas a la hora de ejercer como profesor.
La formación inicial sirve como inicio de la socialización y asunción de reglas y principios, por lo que la formación inicial que los centros de formación imparten es muy importante en el desarrollo del papel del profesor, ya que si no se le forma bien, supondrá una enorme dificultad a los estudiantes a la hora de aprender, por lo que esos centros no solo deben capacitar al futuro profesor con conocimientos profesionales, sino también con una cierta psicología, es decir, aprender a entender la forma de pensar y actuar del alumno, saber qué le afecta, cómo le afecta, cuál es el entorno que le rodea, cómo estudian y cómo se comportan fuera o dentro del aula. ¿Qué debe evitar un profesor? Debe evitar dar la imagen de ser un profesor asistencial y voluntarista, ya que esto hace que tenga un papel de técnico conductista. También debe dejar los otros entornos fuera de su manera de enseñar, es decir, no debe dejar que le afecte un problema familiar o personal. Por otra parte, debe tener responsabilidad a la hora de asumir el papel de profesor, es decir, debe responsabilizarse de los actos de sus alumnos, ya sea como profesor o a veces como tutor. Los cursos de preparación deben proporcionar a los futuros profesores un conocimiento válido y enseñarles a comprometerse con el contexto y cultura educativo. Es decir, deben enseñarles a los alumnos a aprender lo que les rodea y a aprender la cultura del país del que provienen. También deben tener una actitud interactiva dialéctica. Es decir, deben valorar la necesidad de la actualización de su método de enseñanza en función a los cambios que se producen. También deben aprender a convivir con sus propias limitaciones y frustraciones. También se debe enseñar a crear estrategias y métodos de investigación nuevos, es decir, innovar su método de aprendizaje y enseñanza. Los futuros profesores y profesoras han de innovar su método de enseñanza a medida del paso del tiempo, es decir, tienen que entender los cambios y transformaciones que sufren sus alumnos, por lo que deben ser receptivos, abiertos y cubrir sus necesidades, dependiendo de la época y el contexto, es decir, dependiendo del momento en el que se están realizando sus alumnos, por lo que para ello debemos aplicar una nueva metodología, es decir, realizar una investigación constante de sus necesidades. El currículum formativo. El currículum formativo es un plan que permite llevar a cabo la organización y el control de los procesos educativos. El currículum de cada docente debería incorporar conocimientos psicopedagógicos a todas sus disciplinas para así conseguir una disciplina compacta de todo su alumnado. Para ello, los docentes deberán llevar a cabo investigaciones y reflexiones sobre las realidades educativas a las que se enfrentan, con el objetivo de llevar a cabo una enseñanza integral. Además, los docentes deberán investigar sobre las capacidades de su alumnado, por un lado como conjunto o aula, buscando la cooperación, y por otro lado, las de cada alumno de manera individual, con la intención de anexionar la teoría adquirida con la práctica necesaria. Esto llevará a la búsqueda de competencias necesarias para cada clase o para cada alumno, ya sea para considerarlas positivas o para modificarlas. El currículum oculto. El currículum oculto dentro de la enseñanza hace referencia a los valores no oficiales, es decir, no recogidos en el currículum formal. Dentro del currículum oculto podemos encontrar la metodología utilizada para transmitir contenidos o la práctica de actitudes necesarias para enfrentarse a diversas situaciones o conflictos que nos podemos encontrar a lo largo de nuestra carrera como docentes. En muchas ocasiones, dichos procesos se pueden convertir en un acto involuntario en la enseñanza. La enseñanza va de la mano con la realidad social, es decir, la captación de experiencias. No solo se enseña, sino que se va aprendiendo a lo largo del proceso. Aprendizajes prácticos. Los docentes aprenden a través de las vivencias que se van ejerciendo como profesores reales. De ahí la importancia de los aprendizajes prácticos en los colegios, donde se desarrollará la docencia de manera flexible y diferente en cada centro, atendiendo a cuestiones personales, sociales, económicas del nivel educativo del alumnado, lo que favorecerá para poder adaptar los contenidos curriculares en cada momento y lugar.
El avance y el desarrollo de las prácticas docentes a lo largo de los años es indispensable para una mejora de calidad en educación. Los docentes que no se forman continuamente conforme avanza la enseñanza ni se adaptan a la época hace que se queden atrás. Por ejemplo, el cambio de la revolución tecnológica de los ordenadores, correo electrónico, Wikipedia, trabajos por aplicaciones como Word, PowerPoint, etc. El conocimiento profesional llega a la práctica educativa. En esta etapa, la consolidación del conocimiento educativo profesional a través de la práctica se sustenta en el análisis, la reflexión y la intervención respecto a situaciones de enseñanza y aprendizaje concretas. Y por supuesto, en entornos educativos determinados y específicos. Cuando el conocimiento profesional se relaciona con el contexto educativo, las características se enriquecen con infinidad de matrices, que cuando se trata de entornos ideales o simulados no avanza. Es en un contexto específico donde el conocimiento profesional se convierte en conocimiento experimentado a través de la práctica. Y cuando comentamos los marcos educativos y sociales, nos referimos a lugares y entornos de trabajo social específicos, en los que se da la educación. En este conocimiento profesional encontramos múltiples indicadores como pueden ser la cultura individual y de las instituciones educativas, la comunicación entre el profesorado y personal no docente, la formación inicial recibida, las relaciones y la comprensión por parte de la comunidad escolar, etc. Es en el ámbito profesional donde se aplican las reglas de la práctica. El conocimiento profesional, imaginario, intuitivo o formal se vuelve real y explícito. Esta realidad es fundamental en la generación de conocimientos pedagógicos y debido a que ocurren en escenarios complejos, las situaciones problemáticas que surgen en ellos no solo son útiles. Con el contacto con la práctica educativa, este conocimiento se enriquece con otras áreas. Moral y ético, por todas las características políticas de la educación. Toma de decisiones. Entendimiento sobre lo que hay que hacer en situaciones determinadas. Evaluación, selección, etc. Esa creciente complejidad social y educativa de la educación debería provocar que la profesión docente se hiciera menos individualista y más colectiva. La colaboración a la que nos referimos, en el sentido de construcción de conocimientos profesionales colectivos, requiere el desarrollo de instrumentos intelectuales en esta etapa de inducción en la docencia que faciliten las capacidades de reflexión colectiva sobre la propia práctica docente, y cuyo objetivo es aprender a interpretar, comprender y reflexionar sobre la docencia y la realidad social en un camino comunitario. El conocimiento profesional se cuestiona mediante la formación permanente. Entendemos el aprendizaje a lo largo de la vida no solo como una renovación científica de los docentes, sino también como descubrimientos teóricos que les obligan a fundamentarse o revisarlos y destruirlos. Eliminar el sentido común en la enseñanza y rehacer el equilibrio entre soluciones prácticas y teóricas. La formación del profesorado a largo plazo debería ayudar a desarrollar conocimientos profesionales que permitan evaluar la demanda potencial y la calidad de la innovación educativa, desarrollar destrezas básicas, proporcionar habilidades que puedan modificar las tareas educativas y comprometerse con el entorno social. Podemos ver, está fundamentado en diversos principios que son los siguientes. Aprender de forma colaborativa y participativa, como por ejemplo analizar y evaluar con otras personas. Vincular los conocimientos con nueva información para aceptarla o rechazarla. Adquirir conocimientos a través de la reflexión y resolución de problemas. Aprender en un entorno de colaboración e interacción social. Y elaborar proyectos de trabajo y unirlos a la formación.
Hemos nombrado anteriormente se conseguirá mediante unos procesos en los que tenga lugar un mayor abandono del individualismo escolar. Se dispone a una revisión de la práctica cuidadosamente. Métodos de formación adecuados a los que el profesorado tiene como finalidad formativa. Una búsqueda del significado de las acciones educativas que necesitamos compartir con los equipos docentes teniendo en cuenta el contexto en el que se forma. La formación como el proceso de definir principios y desarrollar un proyecto educativo que puede utilizar actividades educativas y apropiadas. Y una formación en el puesto de trabajo. Las características necesarias para promover el conocimiento profesional activo, la formación permanente tiene que ofrecer procesos propios en vez de buscar unos ya elaborados. La docencia contiene unos conocimientos especializados que permiten crear su propio proceso en lugar de buscar procesos complejos. Este se apoya en la adquisición de conocimientos teóricos, habilidad y práctica y desarrollo de habilidades de procesamiento de información, análisis y reflexión crítica. Punto número 6. La profesión docente ante los desafíos de una sociedad globalizada. La escuela actual es un reflejo de nuestra sociedad y como docente nos vamos a encontrar una serie de alumnos de distintas culturas, distintos valores y con lenguas maternas totalmente diferentes. A esta pluralidad tenemos que añadir que cada alumno tiene un grado de desarrollo psicoevolutivo distinto y un ritmo de aprendizaje propio. E incluso también tendremos alumnos con necesidades educativas especiales y de altas capacidades. Ante esta situación, los profesionales de la educación se enfrentan a un gran reto. Y vamos a analizar 3 cuestiones. Primera cuestión. ¿Existe un conocimiento profesional del profesorado? Con esto quiero decir, ¿los autores y los demás implicados en el proceso educativo han asumido el control y la autonomía para organizar el trabajo que se lleva a cabo en el centro educativo? Segunda cuestión. ¿Cuál debe de ser el conocimiento escolar en la actualidad? El conocimiento escolar anteriormente era inamovible y venía ya impuesto por la ley, es decir, no se podía cambiar. En cambio, hoy día el profesorado tiene que actualizarse y ponerse en contacto con los distintos campos del conocimiento y vías y propias experiencias para llegar a ello, para llegar mejor a nuestros alumnos. También tenemos que plantearnos como docentes unos objetivos a conseguir en nuestros alumnos. ¿Cómo? A través de una serie de contenidos y actividades que nos den respuesta a las necesidades que demanda la sociedad actual. Tercera y última cuestión. ¿Ha avanzado en la práctica la institución escolar y, por extensión, la formación del profesorado? La institución escolar y la organización del profesorado en el sistema educativo hay que ponerla en cuestión. Y en este caso se ha avanzado más en lo teórico que en las prácticas organizativas alternativas. Y por último, he de añadir que tanto la autonomía como la colegialidad serán los mecanismos para buscar nuevas formas de entender la profesión y tendrán que plantearse nuevos retos tales como el fenómeno intercultural, la integración escolar de los alumnos con necesidades educativas especiales, la rápida implantación de las nuevas tecnologías de la información, la participación activa en el proceso educativo de la comunidad, etc.